Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Agora sin Miedo. Soy Ana García y hoy, 31 de diciembre, quiero hacer algo diferente para cerrar el año. Este es el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, pero también para pensar en todo lo que queremos lograr en este 2025. Sí, esos propósitos de año nuevo que todos hacemos, pero que a veces se nos quedan en el intento. Pues para que podamos abordar esos propósitos de una forma más realista y efectiva, hoy tenemos a un invitado muy especial. Él se llama Leonardo Cardoso, un crack en liderazgo, conducta humana y neurociencia aplicada. Leonardo no solo trabaja con personas y organizaciones para ayudarlas a sacar su mayor potencial, sino que también va a compartir con nosotros su visión de cómo estructurar nuestros propósitos de manera efectiva usando las claves que nos da la neurociencia y el desarrollo también personal. Si estáis buscando empezar el 2025 con el pie derecho y con metas alcanzables, este episodio es para ti. Antes de comenzar, me gustaría que fueras tú mismo quien nos cuente un poco sobre ti, tu carrera y cómo llegaste a especializarte en liderazgo. Creo que es también conducta humana y sobre todo neurociencia. ¿Qué es lo que te motivó más a seguir este camino, Leonardo? Claro que sí, Ana, qué gusto saludarte. Un saludo desde el otro lado del mundo, desde la mitad del mundo, acá desde Quito. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué me motiva a entrar en esta línea? Creo que lo que a muchas personas les motiva y es básicamente caídas súper fuertes, ¿no? En un momento determinado de mi vida tenía mi empresa, tenía mis negocios, estaba en teoría moviendo las cosas bastante bien. Sin embargo, sentía como cierto vacío, sentía como que no estaba, quizás estaba logrando cosas físicas, ¿no es cierto? Cosas materiales, pero no estaba logrando lo que probablemente estaba buscando en mi vida, el poder aportar, el poder sumar, el poder ser una persona que de alguna manera pueda influir de manera positiva en otras personas. Ujú. Sin embargo, nosotros no lo vemos y seguimos en nuestra vida pensando que es la suerte la que determina nuestro futuro. Seguimos en la vida pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto porque obviamente no somos conscientes más allá de un 5% de lo que estamos viendo. Así que tuve que caer, cerramos la empresa, perdí todo lo que tenía en un momento determinado y decidí cambiar de carrera, cambiar de visión, cambiar de estrategia y empezar desde, bueno, no desde cero, empezar de nuevo. Generalmente no empezamos desde cero porque ahí están las experiencias, está el aprendizaje que nos van dejando estas vivencias, obviamente algunas más duras, otros un poco más manejables, pero desde ahí empieza este camino de neurociencias aplicadas, de liderazgo, de conducta humana. Si bien he tenido la oportunidad de trabajar ya en líneas digamos, corporativas a través de la línea de liderazgo y demás, ahora con este enfoque mucho más profundo hacia el ser humano, entendiendo el origen de los comportamientos, Ujú. actitudes, decisiones y desde ahí obviamente empezar este camino, ¿no? Este camino que ha sido totalmente positivo, un camino que me ha ayudado a visualizar muchísimas cosas, primero dentro de mí, ¿no es cierto? Empezar a entenderme, empezar a conocerme, empezar a saber realmente quién soy y desde ahí poder sumar, poder aportar en las personas, en las organizaciones y de una u otra manera convertirme en ese gestor, digamos, ¿no es cierto?, de cambio, esa persona que de una u otra manera puede influir de manera positiva en otras personas. Así que por ahí empieza todo este camino de neurociencias aplicadas.
La verdad es que el camino que has estado recorriendo hasta el día de hoy es súper inspirador y nos da una ligera idea clara de cómo todo este conocimiento puede ayudarnos a gestionar mucho mejor nuestra vida y nuestros propósitos, ¿no? Y hablando de estos propósitos, ya estamos en ese momento del año, hoy 31 de diciembre, en el que todos comenzamos a escribir nuestras listas de metas, objetivos. A veces estas metas o estas listas son muy comunes, como partiendo de la base de, bueno, vamos a empezar a ir al gimnasio, dejar de fumar o aprender algo nuevo o conseguir ese estatus que yo estoy buscando en mi empresa desde hace muchísimos años, por el cual me estoy esforzando. Y me gustaría preguntarte que desde tu perspectiva como experto en neurociencia y desarrollo personal, ¿qué tan importantes son estos propósitos para nuestro bienestar y motivación? Y si realmente tienen un impacto hacia nosotros mismos. Esa es una pregunta muy interesante y vengo algunos años trabajando en una definición para poder aclarar mejor justamente objetivos, propósitos, sentido de vida y demás. ¿Por qué? Partamos de que nuestro cerebro necesita enfoque y necesita muchos detalles. Si yo le digo a mi cerebro, por ejemplo, entre un objetivo natural del ser humano a final de año, lo que tú mencionabas, ¿no? Quiero ir al gimnasio, quiero bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo al cerebro, quiero bajar de peso, el cerebro no va a entender. ¿Por qué? Porque se va a preguntar, ¿qué quieres hacer con ese bajar de peso? ¿Quieres bajar tallas? ¿Quieres bajar grasa corporal? ¿Quieres perder músculo? ¿Qué quieres hacer? Como no lo entiende, no lo hace. Recordemos también que nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Entonces, pelea o huye. Y lo que no quiere es que nos desgastemos, que perdamos energía, que tengamos amenazas. Así que, si no lo entiende, no lo hace. Partiendo de ahí, muchísimos de los objetivos que nosotros nos planteamos quedan muy en el aire. Quiero Total. ir al gimnasio, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quiero hacer? Y ahí empieza a vislumbrar esta línea de objetivos, de propósito, de sentido de vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a definir objetivos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Sin embargo, el propósito es el para qué lo queremos conseguir. De acuerdo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros planteamos objetivos como propósitos. ¿Cuál es mi propósito de vida? Quiero tener una casa. ¿Cuál es mi propósito del nuevo año? Quiero bajar de peso. Sin embargo, esos en realidad son objetivos. El propósito le va a dar un sentido al objetivo. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para qué estoy buscando esto? En realidad es algo mío, es cumplir una expectativa, es intentar agradar a los demás, es intentar crecer como ser humano. ¿Qué es lo que estoy buscando con esos objetivos que me planteo? Y obviamente partiendo de quiénes somos. Si yo no tengo claro quién soy, no voy a poder definir claramente objetivos que estén alineados a lo que yo soy. Y si no sé cuáles son esos objetivos, no voy a tener el sentido del para qué lo quiero hacer. Súper importante tener un proceso de autoconocimiento, ¿no es cierto? Para saber quiénes somos, nuestro sentido de vida. Luego necesitamos empezar a definir objetivos alineados a quiénes somos, lo que queremos conseguir. Y luego necesitamos ponerle un para qué, un propósito a cada uno de esos objetivos. Entonces, de esa manera vamos a tener una, digamos, facilidad para empezar a definir las cosas, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros tenemos impactos externos entre estos, las expectativas, es decir, tratamos muchas veces de cumplir lo que la gente espera de nosotros, tratamos de cumplir lo que la gente quiere de nosotros, tratamos de cumplir los deseos de otras personas en función de lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces defines objetivos, pones un propósito a ese objetivo o simplemente no lo tienes claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que terminamos frustrados, terminamos procrastinando, terminamos dejándolo de lado. ¿Por qué? Porque no es algo que sentimos, no es algo que está conectado a nuestra verdadera esencia. Entonces, es muy importante primero tener claro quiénes somos, qué es lo que queremos conseguir y para qué lo queremos conseguir. Es un largo trabajo, creo, el poder identificarse a uno mismo y saber quién es. Y yo creo que también nos hace falta mucha motivación en eso. Es que a mí, por ejemplo, me ha pasado muchísimas veces que comienzo un proyecto con muchas ganas, muy eufórica por dar comienzo a eso, pero es que a medida que avanzan los días, me cuesta muchísimo seguir el ritmo. En tu experiencia, Leonardo, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que cometemos cuando nos fijamos objetivos? Porque ya te digo, en mi caso, la falta de planificación o incluso el miedo al fracaso me ha jugado siempre en contra. ¿Hay algo en nuestro cerebro o en nuestra forma de pensar que nos haga
más difícil mantener esa motivación y realmente cumplir lo que nos proponemos? Ok, primero quería comentar algo sobre lo que mencionabas de la motivación, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos tres componentes para poder cumplir estos objetivos que nos vamos definiendo y que son la decisión, la motivación y la fuerza de voluntad. La decisión como una definición de qué es lo que vamos a hacer y de la acción que vamos a tomar, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que no hacer algo implica no decidir y en realidad lo estás decidiendo no hacerlo. Entonces, siempre vamos nosotros a partir de la decisión. Sin embargo, la motivación y la fuerza de voluntad, yo suelo hacer una metáfora con una vela, ¿no es cierto? Una vela y la llama que tú tienes al encenderla. La motivación es como el fósforo, ¿no es cierto?, que prende esa vela. La fuerza de voluntad es la vela en sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos esa chispa inicial, ¿no es cierto?, esas ganas de hacerlo, esa decisión de tomar acción, pero necesitamos sostenerla en el tiempo. Y ahí entra justamente la voluntad y esa voluntad está conectada con nuestra esencia. Si no estamos haciendo cosas que nos pertenecen, que están conectadas con quienes somos, definitivamente esa fuerza de voluntad se desvanece y vamos a tener solamente una dependencia de la motivación y vamos a esperar justamente que la motivación sea externa. Entonces, es súper importante que nosotros, al entender quiénes somos, empezamos a motivarnos. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera brújula, digamos, ¿no es cierto? Es el faro que nos guía. Si nosotros tenemos clara esa brújula, ese faro, automáticamente las cosas, no digo que fluyen mucho más fácil, pero fluyen más. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde estamos yendo. Ahora, en el tema de los errores, yo tengo quizás más que los errores es el tema de cómo podemos definir claramente estos objetivos, ¿no es cierto? Y existe un modelo que son los objetivos SMART, por sus siglas en inglés, que quieren decir específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. ¿Por qué es importante esto? Porque así vamos a comunicarnos con nuestro cerebro de forma adecuada. Entonces, yo necesito ser específico en lo que quiero hacer. Cuando yo digo voy al gimnasio, sí, pero le dejo como muy amplio, ¿no es cierto? ¿Qué necesito hacer? ¿Para qué estoy yendo? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que quiero realizar? Tiene que ser medible. ¿Por qué? Porque si no lo mides, no lo puedes mejorar, ¿no es cierto? Muchas personas, por ejemplo, dicen, quiero bajar de peso, pero ni siquiera hacen la primera medición de su peso. Ya. Simplemente vas al gimnasio, corres a los ejercicios, te compras tu outfit, pero ni siquiera has medido cuál es tu punto de inicio. Entonces, tiene que ser medible. ¿Para qué? Para que podamos irlo mejorando. Tiene que ser alcanzable porque muchas veces nosotros ponemos objetivos que obviamente tienen que ser ambiciosos, pero tenemos que también ser conscientes de entender cómo nos movemos. En mi caso, a mí me gusta mucho el montañismo, pero yo no puedo decir, mañana me voy al Everest, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesito un proceso y esos procesos hacen que los objetivos sean alcanzables. Tienen que ser relevantes, es decir, tienen que tener un impacto positivo en mi vida. Quiero ir al gimnasio, sí, pero ¿para qué? Ahí entra el propósito también. ¿Para qué quiero ir? ¿Para tomarme la foto? ¿Para ponerme el outfit de gimnasio? ¿O porque necesito transformar temas de mi salud? Si yo voy al gimnasio por tomarme una fotografía, probablemente me motive un par de días. Pero si el médico me dice que si yo no hago ejercicio en 2 semanas puedo tener un infarto, automáticamente se vuelve relevante para mi vida. Entonces necesito que sea relevante. Y tiene que estar también definido en un tiempo, porque o si no dejamos esto muy amplio, ¿no? Tarde o temprano lo hago, algún momento, algún día estaré teniendo resultados. No, no nos sirve. Entonces, si yo pongo el mismo ejemplo de bajar de peso, no es lo mismo decirle a mi cerebro, quiero bajar de peso, que decirle, quiero bajar 10 libras de grasa corporal entrenando los próximos 30 días, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana, siguiendo el plan de nutrición de mi nutricionista y el plan de entrenamiento del gimnasio. Cambia automáticamente la visión. Y el cerebro dice, ok, vamos a ver qué es lo que realmente quiere hacer.
Entonces yo me voy a enfocar, voy a tomarme esa primera medida de peso, voy a empezar a poner un plan de acción, voy a poder hacer seguimientos semanales, voy a poder hacer este seguimiento de los ejercicios, de cómo incremento fuerzas, de tiempo. Entonces ahí empiezo a darle un sentido mucho más fuerte a estos objetivos y a conseguir a través del para qué lo quiero hacer. Porque si yo defino este objetivo simplemente para bajar de peso, pero no tengo un para qué lo quiero hacer, cuál es el sentido, qué es lo que envuelve ese bajar de peso. Quizás el tema de salud, como decía, quizás el sentirme mucho más ligero, quizás lograr encontrar nuevos deportes. Entonces, vamos a tener esa alternativa de poder conectar desde lo que nosotros estamos buscando, pero de forma muy, muy, muy enfocada para que nuestro cerebro nos aporte. Justo esto yo le estaba dando vueltas a nuestro cerebro. Hay que darle órdenes descriptivas, concisas y punto por punto, como si fuera un sistema informático, como si fuera Linux, darle esas directrices exactas para que realmente nos entienda y nos apoye a esta decisión, a este propósito que nosotros queremos convertir, ¿no? No le puedes hablar de Total. cualquier manera, le tienes que decir quiero esto, por esto, por esto, por esto, por esto, darle un código accesible para que él lo interprete de la mejor manera posible. Eso es lo que me da a Exactamente. entender este mensaje que nos acabas de dar, ¿no? Porque si tú dices, bueno, quiero, ahora vinculado a la salud mental, en mi caso la agorafobia, quiero salir a la calle. Yo le digo al Ujú. cerebro, quiero salir a la calle, pues el cerebro va a decir, bueno, hija, tú estás muy cómoda en tu casa, ¿para qué quieres salir a la calle con lo gustito que estamos aquí, más ahora que llega el invierno y que estás calentita en casa, ¿para qué quieres salir? Entonces yo tengo que hablarle a mi cerebro diciéndole, quiero salir a la calle porque me voy a encontrar mucho mejor, porque es mi propósito estar bien. Esto funciona así, realmente. Totalmente, totalmente. Y de hecho hay un detalle mucho más importante ahora que mencionabas la agorafobia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces yo me defino objetivos, pero son objetivos que necesitan un proceso. Cuando yo defino el objetivo como muy lejano, muy amplio, muy, muy grande, el cerebro automáticamente se pone a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a generar lo que yo denomino la esquizofrenia, es decir, empieza con las excusas. Es que estoy a gusto, es que mejor no salgo, es que hace frío, es que ahora no, es que en otro momento, es que. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definir justamente este paso a paso, metas pequeñitas. Si yo quiero, por ejemplo, bajar 10 libras de grasa corporal, como poníamos en el ejemplo, listo, pero no voy a pretender bajar 1 libra el primer día. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle al cerebro pequeñas recompensas. Entonces, el día de hoy voy a ir a entrenar 10 minutos en el gimnasio. Van a decir, sí, pero es que eso no sirve de nada. Probablemente no sirva de nada, pero mi cerebro está encantado porque dice, mira, lo logramos. Entonces, mañana podemos hacer algo más. Entonces, ¿qué hago? Le estoy generando dopamina para que el cerebro se empiece a generar esta recompensa, este placer. Le estoy generando endorfinas para que se sienta contento con lo que está logrando. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en otra definición, quiero salir a una carrera de 10 kilómetros y no camino ni siquiera medio kilómetro por mi casa, salgo a los 10 kilómetros, al primer kilómetro ya no puedo, mi cuerpo ya no avanza, ya estoy cansado y voy a decir, no, esto no es para mí. Y el cerebro va a ratificar y va a decir, definitivamente, te dije que no lo hagas porque no lo ibas a poder, porque es muy difícil, y empieza también a poner todas esas ideas negativas. Entendamos que nuestro cerebro genera alrededor de 65,000 pensamientos al día. El 95% de esos pensamientos son negativos y el 91,4% de esos pensamientos jamás ocurren. Entonces, ¿qué necesito? Darle, o más bien, necesito no darle excusas a mi cerebro para que luego me boicotee, sino que necesito dividir mi gran objetivo en pequeños pasos para entender y tener estas pequeñas recompensas del día a día que justamente nos van a poder o nos van a permitir dar ese salto de calidad hacia lo que nosotros queremos conseguir. Es que este tema es una maravilla, porque hablando de esos pensamientos que nos asaltan todo el día, yo sé que el cerebro está constantemente procesando información, sí, lo que a veces pues, nos puede crear mucho ruido y dificultar el paso a la acción. De todas maneras, yo misma he notado que cuando me siento más bloqueada, a veces no es por falta de motivación, sino que estoy tan llena de pensamientos y dudas que realmente no sé por dónde empezar. En estos momentos también lo que más me ayuda es encontrar ese pequeño primer paso, ¿no?
Entonces, ¿qué consejos prácticos nos darías para trabajar con nuestro cerebro y evitar que tantos pensamientos nos frenen? Es decir, ¿cómo podemos asegurar que nuestros propósitos no se queden solo en buenas intenciones y que realmente pasemos de la teoría a la práctica, manteniéndonos enfocados y también alcanzando estas metas a largo plazo? Ok, justamente hablando de esta división de los objetivos en pequeños pasos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque necesitamos construir hábitos. Recordemos que nosotros somos hábitos. Si es que nosotros somos personas que hablamos de manera positiva, ese es un hábito. Si fumamos es un hábito. Si es que nos quejamos es un hábito. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un hábito. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pequeños pasos dentro de la división de los objetivos? Es justamente empezar a construir un hábito. Entonces, hoy voy al gimnasio y me enfoco en hacer 10 minutos de ejercicio, perfecto. Al otro día me enfoco en hacer 12 minutos de ejercicio. Al siguiente día me enfoco en hacer 15 minutos de ejercicio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo a la interna? Estoy repitiendo todos los días ir al gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mi cerebro se va a sentir cómodo en el gimnasio. Y ahí automáticamente, cuando las personas que nos están escuchando y que han logrado construir hábitos y que van definiendo objetivos, se van dando cuenta que nosotros también nos acostumbramos a eso. Quizás los primeros días nos cuesta mucho, nos cuesta levantarnos, nos cuesta salir hacia el gimnasio y demás, pero luego de unos días, unas semanas, el cuerpo necesita eso. ¿Por qué? Porque ya se va acostumbrando, porque ya va construyendo hábitos. Entonces, ¿qué es lo que se puede recomendar en este caso? Es que de cada una de estas pequeñas divisiones del objetivo, en cada pequeña meta, nosotros vayamos adecuando las cosas, haciéndole más fácil el camino al cerebro. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que ir al gimnasio, preparo la ropa que tengo que llevarme al gimnasio la noche anterior. La tengo junto a mi cama. ¿Para qué? Para que cuando me despierte, el cerebro no tenga pretextos. Porque si me despierto y no está la ropa, el cerebro va a decir, no, no está lista la ropa, Ya tienes tienes que una excusa para levantarnos. no ir. Exacto, entonces tengo frío, no, que no te preocupes, que estás cansada, en todo caso, mañana lo hacemos. Ya. Y así vamos moviéndonos. Sí, sí, es que es súper interesante cómo funciona nuestro cerebro en nosotros, el poder que tiene, la manera que también lo podemos engañar, porque creo que eso es súper importante, porque el cerebro no distingue de las cosas que son reales y las que no. Claro, es que cuando hablamos de metas alcanzables, creo que también es muy importante que no solo pensemos en el éxito profesional, sino en cómo estas metas nos están impactando en nuestra salud mental. Es decir, yo, por ejemplo, me he estado dando cuenta de que la presión por cumplir con muchas expectativas me es abrumadora. Pues sí, y eso realmente tiene unas repercusiones a nivel de bienestar y a nivel personal. Entonces, ¿qué tipo de objetivos recomendarías, Leonardo, para mejorar nuestra salud mental, pero mientras estamos impulsando nuestro desarrollo personal, tanto como profesional? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que estas metas, nuestras metas, sean equilibradas y nos ayuden a crecer de manera integral, pero sin sacrificar nuestra paz interior? A ver, nosotros somos un solo núcleo, ¿no es cierto? Ujú. Muchas veces se ha hablado de la salud mental como independiente de lo que nosotros hacemos. Recuerdan en muchos casos en los trabajos, en las casas, de lado y lado, ¿no? Deja los problemas de la casa en la casa o deja los problemas del trabajo en el trabajo. Eso no existe porque somos una unidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde esta perspectiva? Primero, comprender que nuestro cerebro no fue diseñado para ser feliz, fue diseñado para no sufrir. ¿Por qué? Porque es una máquina de supervivencia. Entonces, si yo estoy en una persecución de la felicidad, por llamarlo de alguna manera, voy a vivir en una frustración permanente, porque me estoy enfocando en el punto de llegada y no estoy enfocándome en disfrutar todo el camino que estoy viviendo para Exacto. intentar llegar a lo que quiero. Entonces, la felicidad a la final es efímera, tenemos momentos de felicidad, pero como estamos tan enfocados en el punto de llegada, no estamos disfrutando de esos procesos. Entonces, la clave es empezar a trabajar nuestro equilibrio en todas nuestras áreas. Hay un ejercicio de coaching muy interesante que es la rueda de la vida,
que nos permite identificar distintas áreas de nuestra vida en la que nosotros estamos desarrollando, nuestra parte personal, espiritual, profesional, de amigos, de pareja, en la parte económica, en nuestras áreas de ocio y demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, visualizar en qué nivel de equilibrio estamos en cada una de nuestras áreas. Porque a veces nosotros vivimos cosas como el éxito. Entonces dices, ok, ¿el éxito en función de quién? Porque nuestro cerebro muchas veces se compara. Entonces necesito definir primero qué es éxito para mí y desde ahí poder empezar, iniciar con un proceso de equilibrio. Entonces, puedo estar muy bien a nivel profesional, pero ¿qué pasa con mi parte espiritual? ¿Qué está pasando con mis relaciones de amigos? ¿Qué está pasando con mis espacios de conexión? Entonces, probablemente siento que estoy viviendo, entre comillas, un éxito, pero internamente no hay un equilibrio. Entonces, la clave es buscar equilibrio. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder mejorar y transformar estos modelos de salud mental? Nosotros necesitamos trabajar en nuestro interior. Primer ejercicio fundamental, trabajar la meditación, trabajar la respiración consciente, el mindfulness, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos viviendo el aquí y el ahora, no estamos enfocados en nuestra realidad, en el momento presente, nuestro cerebro tiene o exceso de futuro, que es la ansiedad, o exceso de pasado, que es la depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos, por un lado, desayunando y pensando que tenemos que hacer en la oficina. Llegamos a la oficina, estamos pensando qué vamos a hacer al mediodía. Estamos almorzando pensando qué es lo que vamos a hacer en la tarde. Llegamos a la casa, estamos pensando qué tenemos el otro día. Entonces, no estamos enfocados en el aquí y el ahora y es un proceso muy importante. Entonces, modelos de respiración consciente son muy adecuados para poder empezar a transformar, como digo, cosas pequeñitas que nos empiecen a generar hábitos. Por ejemplo, el grounding, que es el caminar descalzos, ¿no es cierto? Sobre la hierba, sobre la tierra, sobre el agua. Es importantísimo para que nuestro cuerpo también se desintoxique de alguna manera con toda esa carga que tenemos de energía muchas veces negativa. Eh, Caminatas de 5, de 10 minutos conscientes nuevamente, porque no nos sirve de nada hacer grounding mientras estamos pensando en qué es lo que se nos viene al día siguiente o la semana siguiente. Es muy importante el tema del grounding. Hay otro proceso que se llama journaling, que es justamente el poder escribir. Cuando nosotros escribimos, nuestro cerebro se enfoca. ¿Por qué? Porque está usando los sentidos, está recordando, está escribiendo. Entonces, es muy importante que cuando tenemos esas cargas emocionales muy fuertes, podamos escribir. No tiene que haber un sentido en esa escritura, es simplemente lo que nuestro cerebro nos va dictando. Y esto nos ayuda a desconectar muchísimas cosas que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Nosotros tenemos una tendencia a cargarnos de responsabilidades que no nos corresponden. Entonces, cuando nosotros logramos hacer estos ejercicios de journaling, por ejemplo, nos van a permitir tener una desconexión, nos van a permitir soltar un montón de cosas. Es importante también me gustan mucho los procesos de aromaterapia, ¿no es cierto? Mientras meditamos, tener también un tema de aromas que nos ayuden. Esto conecta muchísimo con nuestro hipocampo, que es básicamente el almacenamiento de memoria. Entonces, podemos nosotros, mientras meditamos, mientras estamos en esos momentos de relajación, con la aromaterapia, que esos aromas nos aporten a recordar cosas positivas. Entonces, tenemos esa posibilidad. Debemos también comprender, como bien lo mencionabas, que nuestro cerebro no distingue realidad e imaginación. Entonces, es muy importante también jugar con eso a nuestro favor. Si yo estoy permanentemente imaginando cosas complejas, negativas, desastrosas, posiblemente puedo empezar a imaginar lo contrario. Puedo empezar a imaginar. Esto es un proceso, ojo, que no son cosas que se hacen de la noche a la No, no, mañana. por supuesto. Son procesos que necesitamos trabajarlos. Como digo, ¿para qué? Para construir el hábito de la Eso es. meditación, el hábito del grounding, el hábito del journaling, el hábito de pensar positivo, el saber cómo nos hablamos también, ¿no es cierto? Ser muy asertivos al momento de hablarnos. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que habla justamente de esto, ¿no es cierto? El primer acuerdo dice ser impecable con la palabra. Es decir,
saber cómo nos hablamos, saber cómo nos dirigimos a nosotros, saber si en realidad estamos sumando o simplemente nos estamos, digamos, haciendo daño con las palabras que nosotros nos estamos compartiendo, nos estamos comentando. El otro acuerdo es no tomarse las cosas personales. Muchas veces nosotros tendemos a tomar todo personal, todo hacia nosotros, cuando en realidad necesitamos ser muy objetivos, tratar de ver las cosas en su esencia y no desde una conexión emocional que muchas veces nos impacta y nos afecta. Entonces, creo que esas son algunas de las recomendaciones que se me ocurren en este momento que podrían aportar, como digo, a crear un hábito, pero sobre todo el hecho de trabajar en nosotros, saber que las respuestas las tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos absolutamente todas las respuestas y desde ahí podemos empezar a proyectarnos para poder sumar en nuestro entorno. Somos seres sociales, obviamente, pero es importante saber que tenemos que partir de adentro. Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder aportar. Si nosotros no somos solidarios con nosotros, no vamos a poder ser solidarios con los demás. Si nosotros no somos empáticos con nosotros, no vamos a poder conectar en empatía con los demás. Justo ahora que estabas hablando de los factores externos, mira, se me ha venido una pregunta a la cabeza que es súper importante. Partiendo de la base desde tu enfoque, siempre desde la neurociencia y el comportamiento humano, ¿cómo influye nuestro entorno, que es lo que estábamos hablando antes, de los factores externos en el cumplimiento de nuestras metas y qué papel, podría decirse así, juegan las personas a nuestro alrededor? Excelente pregunta, Ana. De hecho, nosotros, como decía, somos seres sociales y tenemos una influencia que la queremos o no la queremos, siempre va a existir, ¿no es cierto? Y es una influencia externa. Ahora, estos factores externos, este entorno que nos rodea, muchas veces se resume, digamos, en cinco grandes factores que afectan a nuestro comportamiento. El primero son nuestras lealtades, ¿no es cierto? ¿Qué son las lealtades? Básicamente la honra, el respeto que tenemos hacia otras personas, personas que nos han enseñado, que nos han marcado, que han influido en nosotros. Sin embargo, estas lealtades tienen que verse o se las ven desde dos perspectivas, lealtad hacia la persona y lealtad hacia el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos lealtad hacia la persona, inconscientemente estamos tratando de revivir a esa persona, de volver a cumplir esos patrones de conducta de esa persona. Entonces, eso genera que dejemos de enfocarnos en nosotros para tratar de construirnos en función de alguien más. Cuando estas lealtades se las miran desde el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es justamente entendiendo todas las enseñanzas que tengo yo desde esas personas para aplicarlas desde mi visión, desde mi vida, desde mi proyección. Entonces, yo puedo tener una persona que era totalmente solidaria, pero probablemente yo veía en esa persona que prácticamente dejaba su vida por aportar a los demás. Y yo quiero replicar eso y posiblemente las condiciones no sean las adecuadas y voy a estar en una necesidad permanente de buscar cosas. O puedo ser leal a la solidaridad desde la enseñanza. Es decir, yo también puedo ser solidario, pero ya le pongo mis aprendizajes, mis límites, las cosas en las que yo puedo y no puedo aportar, en qué me gustaría ser solidario y en qué no lo puedo hacer. Es decir, empiezo a trabajar desde esa perspectiva. El otro factor que nos afecta son las creencias. Y esto no hablo únicamente de un entorno religioso, sino creencias que se van formando en nuestra vida. Nosotros tenemos que considerar que en la primera infancia, entre los 0 y los 9 años, nuestro lóbulo prefrontal, que es la parte lógica de conciencia, de aprendizaje, de toma de decisiones, se empieza a formar en los niños y en las niñas. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí se almacena información de supervivencia. Por eso, una de las mayores enseñanzas, y pongo entre comillas, que la tenemos de nuestra infancia, es la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto de pequeños que si nos caíamos o nos golpeábamos, probablemente nuestros cuidadores pegaban a la mesa o pegaban a la silla y le decían silla mala, mesa mala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que construimos en nosotros la culpa. Entonces, no soy responsable, siempre hay un culpable. Y eso lo llevamos durante toda nuestra vida. Entonces, las creencias van a convertirse en comportamientos tarde o temprano y tenemos que identificarlos. Otro factor externo son las expectativas.
justamente van conectadas con las lealtades y las creencias. Entonces, yo quiero estudiar música, pero mis padres esperan que yo sea el primer ingeniero de la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejo mis sueños muchas veces por cumplir sueños de otras personas. Y me refiero a todos, ¿no? A padres, a amigos, a parientes, a parejas, a hijos. Generalmente generamos estas expectativas y empezamos a dejar de ser nosotros por cumplir lo que está la gente esperando de nosotros. Luego está obviamente todo esto en un impacto de nuestra autoestima, porque obviamente dejamos de ser quienes somos. Estoy queriendo ser alguien, pero estoy tratando de cumplirle a alguien más. Estoy tratando de ser una persona de una forma, pero el entorno en el que yo me desenvuelvo esperan de mí otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejo de ser yo y empiezo a tener una distancia en mi autoestima, ¿no es cierto? A desconocer quién soy. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ser alguien que la gente espera. Y por último están obviamente nuestras heridas emocionales, ¿no? Que también se cargan en esa primera infancia, que son percepciones muchas veces que tenemos nosotros como niños, como niñas, pero que de una u otra forma afectan nuestra conducta. Entonces, todo esto va a terminar con una influencia directamente en nuestro entorno emocional, porque vamos a convertirnos en víctimas, nos vamos a resentir, vamos a tomar responsabilidades que no son nuestras, vamos a volvernos fríos, distantes, probablemente el mismo perfeccionismo, el tratar de que todo esté bien por buscar reconocimiento, por buscar valoración. Entonces, de una u otra manera, el entorno va a tener ese impacto externo que si nosotros no lo trabajamos, vamos, como decía, a vivir en función de lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, en el caso, por ejemplo, del contexto de la agorafobia, es un proceso personal. Y muchas veces posiblemente escuchas tú de que no, pero ponle ganas, Uy, es sí. cuestión de que tomes acción, es que eso no funciona así. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que han ido construyéndose en nuestra mente. Nosotros tenemos filtros que se cargan desde el momento mismo de la concepción. Entonces, desde ese proceso vamos construyendo un montón de cosas. Entonces, no es solamente de cambia la actitud, ponle ganas, es cuestión de que decidas. Eso no funciona así. Son procesos y cada persona tiene su propio proceso. Cada persona tiene mayor o menor influencia de estos componentes externos que nos pueden estar impactando y cada persona tiene sus tiempos para ir manejando cada uno de sus objetivos. Por eso es importante definirlos claramente, dividirlos en pequeños pasos para que esto vaya fluyendo, pero entendiendo que estos factores externos no necesariamente nos definen. Pueden tener influencia, pero no deben ser determinantes. Llevamos un ratito ya conversando y esta conversación, válgase la redundancia, es súper interesante. Ahí me gustaría que mucha gente se pudiera acercar a tu perfil, que te conociera, que pudieras tener charlas con ellos y le volcaras todo tu conocimiento porque es que puedes ayudar a tantísima gente. En estos momentitos, ya te digo, has hecho recordarme muchas cosas de mi pasado con el tema de la agorafobia, es verdad, esto no viene de un día para otro, no es cuestión de que los demás te digan échale ganas, lo único que te pasa es que no puedes salir a la calle, lo mismo que no le puedes decir a un depresivo te falta motivación, no, cada uno tiene su proceso, como bien has dicho, cada uno necesita tomar acción, que es súper importante, y eso es una decisión de cada uno, no pueden por qué obligarte, tienes que estar en ese momento adecuado para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver qué quiero hacer con mi vida y mi propósito en este sentido. Yo sí que es verdad que es lo que bien comentabas, la conexión con uno mismo es súper importante y yo creo que una de las razones por las cuales yo estoy sintiendo agorafobia es porque me siento completamente desconectada conmigo misma y con mi esencia. Quiero que los demás sepan que nosotros hemos tenido unas conversaciones previas, nos hemos ido conociendo para que esta entrevista no fuera tan fría, porque no me gusta al fin y al cabo grabar y ya está. Y que yo le comentaba que había muchísimas cosas que han hecho el ir poniéndome máscaras día tras día y eso creo que ha sido buena parte de las razones por las cuales yo estoy sintiendo agorafobia ahora mismo. Definitivo. Es que justamente recuerdas en una de estas conversaciones el ejemplo que yo daba de Batman, ¿no es cierto? Sí. Cómo nosotros tomamos distintos roles. El ejemplo es que, claro, Batman llega a la Baticueva y le dice a Alfred, Alfred, prepara el Batimóvil, y Alfred le dice, sí, señor Wayne. Entonces, él le dice, pero ¿por qué me dice señor Wayne si soy Batman? Y Alfred le dice, no, tú no eres Batman, eres el señor Wayne y estás en el rol de Batman.
Entonces, este ejemplo lo que nos permite visualizar es que muchas veces nosotros nos ponemos trajes, nos ponemos máscaras. ¿Para qué? Para intentar cumplir expectativas. Entonces, yo soy una persona que tiene ciertos rasgos, ciertas características, ciertas habilidades, ciertas virtudes, pero hay alguien a quien tengo que cumplir expectativas. Muchas veces sucede con las parejas, muchas veces sucede con la familia, muchas veces sucede con el trabajo. Entonces yo intento ponerme una máscara para cumplir las expectativas de mi pareja. Y luego tengo que cambiar esa máscara y ponerme otra máscara para cumplir las expectativas de mi trabajo. Y luego debo cambiar nuevamente esa máscara para cumplir la expectativa en mi familia. Pero ¿qué sucede? Que tarde o temprano yo estoy escondiendo mi verdadera esencia con un montón de máscaras. Entonces, cuando yo empiezo a quitarme esas máscaras, probablemente cuando vea lo que hay en el interior, no lo puede identificar. Y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar, es decir, trabajar desde nuestro interior, saber hacer un trabajo consciente de descubrir justamente nuestra esencia y no por cumplir hacia afuera, sino que cuando nosotros tenemos claro quiénes somos y empezamos a vivir esa esencia, hay gente que se queda definitivamente y habrá gente que se va y que está muy bien. ¿Por qué? Porque son procesos y son etapas de nuestra vida y habrá gente que nos sumó un montón y más adelante probablemente ya no sean parte de nuestro entorno y tendremos que agradecer por todas las enseñanzas, la experiencia, el aprendizaje, pero nuestro camino tiene que continuar en función de, insisto, nuestra esencia, de quiénes somos. A ver, de todas maneras, sabemos que a veces pues, las cosas no salen como esperábamos y nuestra amiga la frustración aparece de nuevo en nuestras vidas, ¿no? Yo he tenido mis momentos en los que me siento realmente estancada, mirando mis metas y pensando que nunca llegaré a alcanzarlas. Entonces es cuando esos momentos de frustración son muy difíciles de manejar, ¿no? Por ejemplo, cuando siento que no avanzo lo suficiente, pues mi mente se llena de dudas y el miedo al fracaso toma el control. En esos momentos de bajón, ¿qué herramientas nos darías o qué enfoques son los que nos ayudarían a mantener la motivación? Es decir, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para que en lugar de desanimarnos, que es muy frecuente y muy común, esos obstáculos nos impulsen a seguir adelante? La frustración es una combinación de emociones, es una combinación de tristeza con enojo. Y ese enojo parte de las amenazas y la tristeza parte de no lograr cosas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros imaginamos, y recuerden que nuestro cerebro no distingue realidad e imaginación, imaginamos una amenaza, ¿no es cierto? Pero creemos que la podemos superar. Y a la vuelta de la esquina, esa amenaza termina ganándonos. Ahí generamos enojo. Entonces, yo sé que estos 5 kilómetros que quiero salir a correr los puedo hacer sin problema porque siempre he sido muy bueno entrenando y demás. Entonces, ¿cuál es la amenaza? La carrera. Yo siento que puedo superar esa carrera. Voy a correr y al primer kilómetro empiezo a tener calambres y tengo que al segundo kilómetro salir de la carrera. ¿Qué pasa? Me enojo. ¿Por qué? Porque la amenaza terminó ganándome. ¿Ok? Y por otro lado está la tristeza. La tristeza, como decía, está relacionada a no lograr cosas. El mismo ejemplo. Intento esa carrera, no lo puedo hacer, me gana la amenaza, pero termino triste porque no logré lo que quería. Cuando se mezcla enojo con tristeza, generamos frustración. Ahora, ¿qué necesitamos hacer ahí? Nuevamente, empezar a hacer un trabajo consciente. Primero, las amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Son amenazas reales o son amenazas imaginarias? ¿Son amenazas internas o son externas? ¿Puedo hacer algo sobre ello o no puedo hacer algo sobre ello? De hecho, en el estoicismo, por ejemplo, se habla mucho de aprender a enfocarnos en lo que podemos controlar y quitar nuestra atención en lo que no podemos controlar. Entonces, empezamos a enfocar muchísimo en lo que nosotros podemos hacer. Por otro lado, la tristeza, el no lograr cosas. ¿No estoy logrando cosas mías o no estoy logrando cosas para los demás? ¿No estoy logrando algo que yo me he planteado como objetivo o no estoy logrando lo que la gente esperaba de mí? Ahí empezamos a entender la frustración desde una perspectiva de aprendizaje, desde una perspectiva neurocognitiva, digamos, es decir, cómo aprendemos de esa emoción. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? La tristeza nos debe generar un modelo de aprendizaje.
Si yo no estoy logrando algo, tengo dos opciones, o me frustro o aprendo. ¿Qué estoy aprendiendo de ese proceso? No lo pude hacer ahora, no pude correr esos 5 kilómetros. Ok, ¿por qué no lo pude hacer? No es que no sirvo, es que no soy para esto, esto no es lo mío. Estoy hablándome de forma negativa y mi cerebro lo entiende. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Ok, no se logró. ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué empecé a sentir? Listo. ¿Qué es lo que tengo que mejorar sobre esto? Ah, es que fui al primer kilómetro y empecé a tener calambres. Ok, ¿qué necesito hacer para eso? Investigo sobre los calambres. Ah, necesito mayor hidratación, necesito tener mayor concentración de magnesio, necesito hacer mejor estiramiento y calentamiento. Ah, perfecto. Entonces, de esa tristeza, de ese no lograr algo, empiezo a generar aprendizaje. ¿Y qué hace el enojo? El enojo de una u otra manera nos lleva a proyectarnos desde el valor. Es decir, ese movimiento, esa incomodidad que me hace sentir el enojo, puedo empezar a moverme desde el valor, a darme el impulso que yo necesito para poder proyectarme. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar estos modelos de frustración? Primero, entendiendo la emocionalidad que tiene o que viene desde la frustración. Segundo, identificando si son factores externos o internos. Y tercero, enfocándome en lo que yo verdaderamente puedo hacer. Yo no puedo frustrarme porque la persona, mi amigo, mi pareja, no está comportándose como yo esperaría. Automáticamente estoy dejando que mi emocionalidad dependa de factores externos. En Claro. cambio, si yo empiezo a enfocarme en mí, puedo decir, ok, mi responsabilidad, ¿cuál es mi responsabilidad? Probablemente poner límites, probablemente escuchar mejor, probablemente ser más empático, probablemente ser más asertivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Deslindo ese proceso externo en el que yo no puedo controlar y empiezo a trabajar en un proceso interno en el que yo sí puedo trabajar mi equilibrio. Claro, pero es que mantener esa motivación realista y positiva constantemente no es nada fácil, Leonardo. Todos Total. hemos sentido esos días en los que nos desbordamos o simplemente no tenemos ganas de continuar. ¿Y tú tendrías algún truco o recomendación para no abandonar nuestras metas cuando parece que todo se nos viene muy grande y se nos hace cuesta arriba? Hay que ser conscientes de aprender a replantearnos las cosas, porque como tú dices, cuando yo hablo de estos procesos, de procesos de transformación, de los procesos de mentoría en los que yo trabajo, claro, esto no es una línea recta, ¿no? Esto ¿No? es un sub y baja. Hay momentos en que estamos súper bien y ahí es donde más conscientes debemos ser, porque muchas veces estamos bien y descuidamos lo que nos falta trabajar. Entonces, cuando yo tengo estas recaídas, primero tengo que reconocerme como ser humano. Es decir, no pasa nada si es que me equivoco, no pasa nada si me caigo, no pasa nada si hoy no pude. Simplemente dejar el espacio para ser conscientes de ello. Por eso te decía que hoy no pude y estoy triste, perfecto, pero no puedo tener la capacidad de sentarme y decir, hoy estoy triste, entonces voy a buscar el aprendizaje para saber si el logro es mío o no es mío. Imposible, porque Ya. estamos afectados, estamos emocionalmente movidos. Y ahí viene nuevamente lo que había conversado o había mencionado hace un momento, el journaling, el grounding, el salir a la naturaleza, la meditación, de desenfocarnos de alguna manera de ese modelo, de ese objetivo en ese momento. ¿Por qué? Porque no podemos saturar tampoco a nuestro cerebro. Ah, no, es que tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo. No lo pude hacer, no sirvo, no sirvo para esto, no puedo. No, es que ahora quiero conseguirlo y otra vez me desenfoco. No va por ahí. El tema es, ok, soy una persona que vive, que siente, que se emociona, que se entristece, que se alegra, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tener claramente definidos nuestros objetivos y nuestros propósitos. El objetivo es lo que quiero, el propósito para qué lo quiero. Y desde ahí empezar nuevamente. Como les decía, no empezamos de cero. No, una de las mayores frustraciones que nosotros tenemos es que si nos equivocamos, fracasamos en algún intento, simplemente pensamos que empezamos otra vez desde cero. Y en realidad, si somos conscientes, vamos a ir aprendiendo de ese camino. No es que no te moviste, hoy intentaste también. No pudiste avanzar en función de lo que tenías previsto, no pasó nada, pero te moviste. Y ese movimiento, ese intento, ese plus, necesitamos valorarlo.
Porque muchas veces el problema es que esperamos la valoración externa. Eso es. Entonces, en el caso de lo que, de la agorafobia, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú dices, ok, para mí es súper complejo salir de casa e irme a la tienda. Ok, perfecto. Hoy intentaste y llegaste a la puerta. No pasa nada. Es un intento, es un esfuerzo, es lo que tú lograste. Pero ¿qué es lo que más te mueve? Es que ¿qué van a pensar? Yo lo intenté, pero ¿qué van a decir de mis intentos? Es que lo que la gente diga o deje de decir es un asunto totalmente de ellos. Es una interpretación de ellos. Quien está luchando, quien está fortaleciéndose, quien está moviéndose hacia sus objetivos, eres tú. Ya. Entonces, hoy di 10 pasos, mañana di medio paso. Hoy no quise hacer nada, mañana di 2 pasos, perfecto, todo va sumando. Es como cuando aquí hacen, por ejemplo, estos modelos de comerciales, ¿no es cierto? Y analizan las ventas en un mes y resulta que ese mes era el peor mes del año. Entonces resulta que no, que esto no sirve. Tenemos que validar el proyecto a largo plazo. ¿Qué es lo que he logrado del 1 de enero al 31 de diciembre? Todo eso suma. El paso 1, el paso 10, el paso 5, el paso 3, el paso 20, el que no me moví, todo eso suma. Y ahí empiezas a tener un resultado, pero obviamente enfocado en ti. Por eso digo que es súper importante ese trabajo interno de saber, de moverme, de entender que también tengo emocionalidad. O sea, no soy un robot No. para decir, no, esto tiene que ser así y así tiene que salir. Sobre todo, como digo, enfocándonos, ser conscientes de si esa frustración es personal o es porque hay una expectativa de alguien en que yo cumpla eso. Ahí es donde más se mueve la emoción. Claro, la mayoría de veces son por las expectativas externas, el de no estar a la altura para los demás, no para uno Ujú, mismo. Y claro, eso es lo que totalmente. te hace remover todas esas emociones de frustración, pero ya no es el para ti, sino el para quién. Y eso, Exactamente. y hay que cambiar esa perspectiva, hay que cambiar ese diálogo interno, hay que cambiar tantas cosas que es tan complejo, pero gracias a personas como tú lo estamos entendiendo tan maravillosamente bien hoy. Y ya para terminar, Leonardo, que se nos va el día, que estamos a finales de año y que muchos de nuestros oyentes están ahora mismo pensando en sus propósitos para el año nuevo, pero que también son conscientes de que cuidar su salud mental es una prioridad. En mi caso, cada vez me estoy dando más cuenta que las metas no pueden ser a costa de mi bienestar. No sé si es una mentalidad egoísta o es una mentalidad más realista hacia mi propio propósito en este caso. ¿Qué les recomendarías a aquellos que quieren que sus metas no solo sean alcanzables, sino también sostenibles y equilibradas? Es decir, ¿cómo pueden asegurarse de que sus objetivos no se conviertan en una fuente de estrés o agotamiento, sino que también estén alineados con un camino hacia el bienestar integral? Aquí hay una frase que a mí me encanta de Marcel Proust que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué es importante esto o por qué me gusta esta frase? Porque en realidad nos ayuda a movernos desde adentro. Hay que entender que, como decía, nosotros tenemos las respuestas, hay que indagar, hay que saber preguntarnos, pero de una u otra manera tenemos esas respuestas. Hay como proyectarnos desde esa perspectiva y sobre todo hay que entender que nosotros necesitamos trabajar en nuestros cimientos. Para llegar donde queremos necesitamos saber dónde estamos. Muchas veces la proyección es únicamente al futuro, pero necesitamos saber en qué punto estamos, de dónde vamos a partir. Si sabemos dónde estamos, podemos fortalecer esos cimientos para construir nuestro destino. Trabajemos en nosotros, enfoquémonos en nosotros. Es un trabajo muy complejo, no es simple, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Caso contrario, seguiremos pensando que la suerte es la que guía nuestro destino. Tenemos la capacidad de construirnos, tenemos la capacidad de formar ese plano arquitectónico de lo que nosotros queremos ser, pero la única manera es empezando a cambiar desde adentro. Creo que ese sería el mensaje, Ana, para todos ustedes, para este nuevo año que se nos viene, con muchísimos desafíos, con muchísimos retos, con muchísimas cosas por transformar, un año que va a ser muy, muy complejo a nivel de salud mental. Yo
pensaba que luego de la pandemia 2023-2024 íbamos a tener un impacto fuerte, pero las condiciones siguen cambiando y este nuevo año va a ser un año de muchísimos desafíos, sobre todo en la línea de salud mental. Así que deseándoles lo mejor, deseándoles que trabajen en ustedes, que se conozcan más y que paso a paso sepan que van a poder conseguir todo lo que se propone. Muchas gracias, Leonardo. ¿Hay algo más antes de cerrar que te gustaría compartir sobre propósitos o motivación? Porque es que a veces siento que la gente se nos olvida de que los objetivos también tienen que ser flexibles, porque no siempre las cosas salen como realmente las planeamos. Quizás también algunos de nuestros oyentes están luchando por cumplir sus metas o se sienten perdidos en el proceso. ¿Tienes algún consejo ya final que crees que podría ayudarles a afrontar esos momentos de duda y redirigir su energía de manera más saludable? Creo que el tema del propósito, como decía, ¿no? Busquemos ese para qué, pero desde una perspectiva de lo que a nosotros nos mueve. Muchas veces buscamos ese propósito de vida para transformar a los demás hacia afuera, pero si no tenemos claro nosotros primero nuestra fortaleza, va a ser complejo que podamos impulsar hacia afuera. El ejemplo del avión creo que es ideal, ¿no? Cuando hay despresurización, ¿qué nos dicen en los aviones? Si caen las mascarillas, colóquese primero usted la mascarilla. No es un tema de egoísmo, es que si yo no estoy bien, vamos a ser dos los ahogados. Así que trabajemos desde adentro y como digo, que esos propósitos sean algo que nos mueven realmente, que nos ayuden a ser mejores seres humanos. Pues Leonardo, un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Mil gracias por compartir todo tu tiempo, tus consejos y tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido una conversación muy enriquecedora y a los oyentes, si quieren profundizar más en estos temas de neurociencia, liderazgo y desarrollo personal, que no dejen de seguir tu trabajo de Leonardo. Dime dónde te podemos encontrar, si tienes alguna manera que podamos contactar contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pueden seguirme en mis redes, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, como Leonardo Cardoso-oficial, o en la página de nuestro proyecto neuroconexia.com. Pues Leonardo, te deseo un excelente 2025 y de nuevo muchas gracias por estar en el podcast de hoy. Con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Un súper gracias por acompañarme hoy y por ser parte de este nuevo año que está por comenzar. Está siendo una experiencia increíble, sobre todo por el cariño y el acogimiento que siempre me dais. Me llevo una muy buena vibra de este episodio y espero que a vosotros también os haya sido útil para empezar el año con el pie derecho. No olvidéis seguirme en redes sociales donde seguimos conversando, compartiendo y creciendo juntos. Ya sabéis que me encontráis en Instagram como Agora Sin Miedo y en mi correo agora.sinmiedo@gmail.com. También os invito a que no os perdáis el próximo episodio de podcast, que será el último de este especial de Navidad y va a estar igual de interesante que este. Os deseo un 2025 lleno de nuevos comienzos, metas alcanzadas y muchísima paz interior. Nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo y feliz año nuevo.